A tan solo 135 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, una funcionaria de prisiones desaparecía de su puesto en la prisión. No había ningún rastro de ella dentro de la prisión. Nadie, de entre los reclusos ni de los guardias, sabía dónde había ido ni había informado de haber visto nada sospechoso. ¿Cómo es posible que en una prisión de máxima seguridad, repleta de gente, desapareciera una de sus guardias sin dejar rastro? Crímenes imperfectos. La institución penitenciaria estatal de Green Haven es una de las prisiones de máxima seguridad más duras de los Estados Unidos. Un lugar violento y superpoblado en el que viven 1.800 de los criminales más violentos del estado de Nueva York. Por aquel entonces, Green Haven podía considerarse como la mejor prisión de máxima seguridad del estado. Todos los presos llevaban mucho tiempo recluidos, todos eran criminales depravados, no ingresaba nadie nuevo. Era un lugar terrible por lo que respecta a la población reclusa. Más de 500 presos en Green Haven eran asesinos convictos. En 1981 se incorporaban por primera vez a trabajar mujeres funcionarias en una prisión de máxima seguridad solo de hombres. Ingresaron 50 en la plantilla. Para todas ellas era su primer destino. Una de ellas era Donna Pyant, de 31 años. Si tuviera que describir a Donna y su forma de ser, la definiría como una persona fuerte, dispuesta, independiente, decidida y con un gran sentido de la justicia. Donna tenía 3 hijos. Su marido era también funcionario de prisiones, pero trabajaba en otro centro penitenciario. La familia de Donna había aceptado su elección profesional, cosa que sin embargo no hicieron algunos de los hombres que trabajaban en la prisión. Una noche, estando en la academia preparatoria, uno de los instructores entró en la habitación de Donna sin permiso. La primera reacción de Donna fue presentar una demanda por acoso sexual, pero después se lo pensó mejor y retiró los cargos. El 15 de mayo de 1981, Donna fichó poco después de las 12 del mediodía para hacer el turno de 1 a 9. Una hora más tarde aproximadamente, mientras Donna se encontraba junto con otros 2 funcionarios, sonó el teléfono. Dígame. Sí, un momento. Donna, es para ti. ¿Sí? Donna Pyant recibió una llamada telefónica poco después del mediodía de aquel viernes. Fue una llamada extraña. Y en opinión de los compañeros que estaban de servicio con ella, después de recibir aquella llamada, tuvo una reacción algo alarmante. Sus compañeros no sabían quién había llamado, pero dijeron que Donna se alejó para no ser escuchada. Después de colgar, se fue sin decir a dónde iba. Donna Pyant estaba alterada. No alterada en el sentido de que estuviera nerviosa, sino como si estuviera enfadada. Sus palabras fueron: voy a terminar con esto, se va a acabar aquí y ahora, o algo por el estilo, y después se fue hecha una furia. 5 horas más tarde, al pasar lista a los funcionarios como de costumbre, Donna Pyant no estaba presente. Inmediatamente las autoridades de la prisión ordenaron un cierre de emergencia. Todos los presos fueron confinados en sus celdas. Los funcionarios hicieron un registro exhaustivo de toda la prisión, bloques de celdas, oficinas y zonas de recreo, pero no había ni rastro de Donna Pyant. Se trata de una prisión de máxima seguridad, así que había un férreo control de quién entraba o salía y no había indicios de que ella hubiera salido. Al amanecer del día siguiente, los responsables de la prisión recibieron una terrible noticia. En un basurero cercano donde diariamente se vertía la basura de toda la prisión, unos operarios habían encontrado el cuerpo completamente mutilado de una mujer rubia vestida con un uniforme de funcionaria de prisión. El cuerpo se hallaba dentro de una bolsa de basura. Al día siguiente de la desaparición de Donna Pyant,
llamaron a su familia para que acudiera a la prisión de Green Haven. Al llegar allí nos recibieron unos funcionarios a los que ya conocía y, aunque no lo dijeron, me imaginé que algo malo había pasado. Así que entramos y nos dijeron que estaba muerta y que la habían encontrado en un vertedero cercano. El cuerpo hallado en el vertedero fue identificado como el de Donna Payant. Se había convertido en la primera mujer funcionaria de prisiones muerta en acto de servicio en la historia de los Estados Unidos. El cuerpo tenía marcas de ataduras alrededor de las muñecas y el cuello. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Había también indicios de haber sufrido abusos sexuales. Mi padre se quedó muy afectado y nunca llegó a superarlo. El cuerpo había pasado a través del compactador de un camión de basura. Según los investigadores del caso, el cuerpo había sido depositado en un cubo de basura de la prisión, el cual a su vez había sido vaciado dentro del camión de la basura que daba servicio a la prisión. Una vez en el basurero, el cuerpo había sido arrollado por el bulldozer que se ocupa de nivelar la basura y aplanar la superficie. Todos los huesos de su cuerpo estaban rotos. Estaba toda cubierta de desperdicios, basura, porquería y humedad, ya que se trataba de un vertedero con mucha humedad. Así que todas las pruebas que se hubieran podido encontrar habrían estado contaminadas por toda esa clase de materiales que cubrían su cuerpo. Si el cuerpo de Donna Payant había salido de Green Haven junto con la basura de la prisión, el asesino tenía que ser alguien del interior de la prisión, con más acceso del que normalmente tienen los presos. Pero, ¿quién en la prisión podía desear su muerte? ¿Estaba acosándola alguno de los reclusos? ¿Se había excedido aplicando medidas disciplinarias con alguno de ellos? ¿Había algún motivo por el que algún recluso hubiera querido atacarla? Además de tener acceso, para poder cometer el asesinato, un recluso habría tenido que actuar sin ser visto. Como los guardias de la prisión gozaban de esa libertad de movimientos, se convirtieron en el centro de atención de la investigación. Justo 3 días antes de su muerte, unos testigos habían visto a un guardia envuelto en un acalorado enfrentamiento físico con Donna Payant. Cuando ella se dio la vuelta para alejarse de aquella acalorada discusión, vieron cómo él por la espalda le daba un empujón en el hombro. Estaba muy alterado. Y pronto se descubrió que aquel guardia era uno de los muchos en Green Haven que tenían algo que ocultar. Dentro de la prisión había gente que tenía motivos para matar a Donna. Debido a todas las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo en Green Haven desde hacía mucho tiempo, cuando Donna murió, allí había gente que no solo tenía motivos, sino también la capacidad de cometer un crimen semejante. Esas actividades habían sido reveladas en un informe oficial hecho público tan solo 2 semanas antes del asesinato de Donna Payant. Los guardias de Green Haven eran sospechosos de tener una actitud negociadora con los presos. Algunos guardias estaban vendiendo drogas e incluso proporcionando prostitutas a los reclusos. Un entramado protegido por un pacto de hermandad mantenido en secreto durante años. Pero algunas de las nuevas incorporaciones femeninas como Donna Payant no quisieron formar parte de la trama. Y el hecho de que anteriormente Donna Payant hubiera presentado cargos por acoso sexual hizo que todos la tacharan de soplona. Estaba considerada como una persona que, cuando había problemas, informaba de ellos. O si veía actividades ilegales, hacía todo lo posible por denunciarlas y sacarlas a la luz. Durante la autopsia practicada a Donna Payant, el médico que la examinó no solo descubrió que había sufrido abusos sexuales con extremada brutalidad, también descubrió lo que parecían ser marcas de mordiscos. Una de ellas era una herida en forma de media luna en el pecho, especialmente reveladora. Viendo las marcas, resultaba evidente que 2 de los dientes habían incidido de forma más profunda que los otros. Sin duda no eran los mejores dientes del mundo. Recuerdo que me pareció que no tenían una forma muy perfecta. La huella del mordisco
Las marcas de cuerdas, el estrangulamiento y la brutalidad de los abusos sexuales. Todo parecía indicar que el asesino ya había matado antes. No era su primer asesinato. Pero ¿quién podía tener un historial de homicidios como este? ¿Y quién en Green Haven podía estar tan enfadado con Donna Payant como para querer no solo su muerte, sino además matarla de una manera tan brutal? El cuerpo de Donna Payant fue hallado aquí, en el basurero de Amenia, a unos 70 kilómetros de la prisión. Las noticias del asesinato de Donna Payant enseguida corrieron como la pólvora por todo el estado de Nueva York. La huella dejada por la marca del mordisco en el cuerpo de Donna Payant fue fotografiada y enviada al Dr. Lowell Levine, odontólogo forense. Cuando el Dr. Levine analizó la huella, inmediatamente llegó a dos conclusiones. En primer lugar, estaba seguro de que la marca correspondía a una huella de mordisco. Y en segundo lugar, el Dr. Levine se dio cuenta de que ya había visto antes esa misma huella de mordisco. Pensé, qué curioso, acababa de ver eso mismo hacía un par de días en una conferencia que había dado sobre un caso en el que había trabajado hacía 4 años en Schenectady, Nueva York. Era el caso de una mujer de 30 años llamada Mary Lee Wilson, que había sido estrangulada con una cuerda, brutalmente violada y mordida. Enseguida el Dr. Levine se hizo una pregunta lógica. ¿Sería el asesino de Mary Lee Wilson un recluso de la prisión en la que trabajaba Donna Payant? Pensé, un momento, Lemuel Smith tiene que estar en prisión y habría podido tener acceso a esa mujer. La respuesta era sí. Lemuel Smith, de 39 años de edad, estaba internado en la penitenciaría estatal de Green Haven. Había confesado el asesinato de Mary Lee Wilson y el de otra mujer. Las dos víctimas habían sido asesinadas de la misma manera. En ambos casos se trataba de asesinatos firmados. Pero durante los 4 años que había estado en prisión, Lemuel Smith fue un preso modelo. Había descubierto la religión, se hizo monaguillo y ascendió hasta convertirse en el ayudante del capellán. Este nuevo puesto había permitido a Smith disfrutar de una enorme libertad dentro de la prisión, una libertad de la que la mayoría de los reclusos no gozaban. Es absolutamente imposible que yo la matara. La mujer había sido mordida. Se supone que había sido sodomizada, ¿sabe? Es un corredor con mucho movimiento. La funcionaria fue sodomizada. Luego la ataron y luego la pusieron en bolsas de basura. Y luego se supone que la metieron en un cubo de basura. Me imagino que nunca has intentado levantar el cuerpo de un muerto, pero es el doble de peso. Demasiado peso. Es imposible. No hay forma de hacerlo. Pero las autoridades de la prisión encontraron pruebas de que anteriormente Smith había tenido contactos con Donna Payant y que entre los dos había surgido una cierta amistad. Por supuesto que conocía a Donna Payant. Trabajaba en mi bloque. Eso es todo. Donna Payant había tenido contactos con Lemuel Smith en relación con un objeto. Creo que se trataba de un joyero que quería que le hiciera. Lemuel Smith, mientras estuvo en prisión, hacía de vez en cuando trabajos de talla en madera. En el expediente penitenciario de Lemuel Smith, los investigadores encontraron un informe del Dr. Svi Klopot, un psiquiatra que había examinado a Smith 4 años antes. Después de entrevistarle me dijo, doctor, quiero que me haga un favor. Quiero que se asegure de que nunca saldré de aquí, porque lo volvería a hacer. No podría evitarlo. Yo nunca confesé nada. Hice una declaración. Una declaración mientras estaba drogado, ¿sabe? Que se supone que era para el psiquiatra. El Dr. Klopot diagnosticó a Lemuel como un paranoico esquizofrénico con trastorno de personalidad. Advirtió a los responsables de la prisión que si no recibía cuidados psiquiátricos, Smith volvería a matar. Nadie tuvo en cuenta aquella advertencia, cuando a Smith le fue concedido un régimen especial de libertades como consecuencia de sus obligaciones pastorales. Tenía varias oficinas a su disposición con teléfonos, y él era la única persona que realmente podía utilizar aquella oficina. Cuando los investigadores registraron el despacho del capellán, todo parecía estar perfectamente en orden. Un examen más minucioso reveló que aquella habitación había sido limpiada recientemente. Habían fregado el suelo con un agua no muy limpia, pero resultaba evidente que lo habían hecho y que lo habían hecho hacía poco. En un armario de la oficina, los investigadores encontraron varios cabellos rubios. Al ser examinados al microscopio,
se descubrió que aquellos cabellos se correspondían con el mismo tipo de pelo de Donna Payant. También existía la prueba de la huella del mordisco encontrada en el pecho de Donna durante la autopsia. Debido a los destrozos causados en el cuerpo de Donna por el compactador de basura y el bulldozer, hubo quien pensó que aquella herida no había sido causada por un mordisco y que por lo tanto no tenía ningún valor como prueba. En algún lugar, en el interior de los muros de la penitenciaría estatal de Green Haven, se escondía el asesino de la funcionaria de la prisión, Donna Payant. Algunos reclusos dijeron a los encargados de la prisión que el guardia que había sido visto peleando con Donna 3 días antes de su muerte era el responsable. Al ser interrogado el guardia acerca del asesinato de Donna, este admitió haber estado vendiendo cocaína a los reclusos, pero también declaró no tener nada que ver con el asesinato de Donna. El otro sospechoso era un preso llamado Lemuel Smith, cuyos crímenes anteriores se parecían mucho al asesinato de Donna Payant. Quienquiera que hubiera matado a Donna además la había mordido, dejándole una inconfundible huella de mordisco en el pecho. La herida de mordisco había sido provocada por los dientes inferiores de una persona, alguien a quien le faltaba uno de los 4 incisivos de abajo. A Lemuel Smith le faltaba uno de los incisivos inferiores. Este hueco se puede medir, de la misma forma que se puede medir el hueco que hay entre los demás dientes. La foto de arriba corresponde a la huella de mordisco encontrada en el cuerpo de Mary Lee Wilson, la mujer que Smith admitió haber matado. En el centro se ve la marca de los dientes de Lemuel Smith en un molde de cera. Y en la parte de abajo está la huella de mordisco encontrada en el cuerpo de Donna Payant. Al compararlas, se puede ver claramente el espacio entre los incisivos inferiores de la derecha. En los 3 casos, las medidas y el ángulo de los dientes son exactamente iguales. Pero si Lemuel Smith había matado a Donna Payant, ¿cómo lo había hecho? ¿Y por qué? Lo hizo siguiendo exactamente el mismo procedimiento que en los asesinatos anteriores. Primero se sentía atraído por ella, luego al parecer creía que ella podía estar interesada por él. La veía como una amiga especial o alguien que realmente se preocupaba por él y le hizo un regalo, siguiendo así exactamente el mismo esquema que antes. La clave, según los psiquiatras, era el joyero que Lemuel Smith había hecho para regalar a Donna Payant. Según la teoría policial, la llamada telefónica que recibió justo antes de su muerte era de Lemuel Smith, que llamaba aprovechando la privacidad de la oficina del capellán. Una llamada personal de un recluso habría resultado embarazosa para una guardia novata como Donna Payant. Los otros guardias dijeron que Donna parecía alterada después de aquella llamada y que se había marchado bruscamente. Al llegar a la oficina del capellán, puede que tuvieran una discusión o puede que Donna le hubiera rechazado o hubiera rechazado su regalo. Eso pudo haber desatado la misma furia homicida que había causado la muerte de las otras 2 mujeres. Después, puede que abusara sexualmente de ella, la estrangulara y en algún momento la mordiera. Aquel día no estaba el capellán, y Smith habría tenido la oportunidad perfecta para cometer el asesinato, envolver el cuerpo en bolsas de basura y limpiar la habitación. La limpieza fue hecha con esmero, salvo por unos cabellos que al barrer inadvertidamente fueron a parar al armario. Por otra parte, Smith tenía el suficiente acceso dentro de la prisión como para llevar el cuerpo al contenedor de basuras sin ser visto. En enero de 1983, Lemuel Smith fue condenado por el asesinato de Donna Payant, y en la actualidad pasa 23 horas al día en una celda de aislamiento. Lemuel Smith sigue negando su culpabilidad e insiste en que se trata de un complot urdido por los guardias de la prisión. No soy políticamente correcto, soy un criminal, ¿vale? Tengo un pésimo expediente, ¿vale? Nadie diría nada bueno de mí, porque sería ir contra el sistema. Y Lowell Levine
Esos expertos, en mi opinión, la verdad depende de tu honradez como persona. Uno es honrado según las pruebas que haya para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Y este ha sido un caso deshonesto. Me gustaría escupirles en la cara. En cuanto a la huella de mordisco, él afirma que fue una herida causada por el compactador de basura y por el bulldozer en el vertedero. Y que los implicados en el supuesto complot mencionado manipularon el informe para que pareciera la marca de un mordisco. Como puedes ver, las marcas coinciden. ¿Quieres decir que esa coincidencia ha sido manipulada? Claro que lo veo. Cualquiera lo puede ver. Pero no es la marca de un mordisco. Tenemos un cuerpo que ha sido metido en un compactador, completamente machacado. ¿Y lo único claro y que se distingue es la marca de un mordisco? Venga ya. Tendría que estar desfigurado, a menos que lo hicieran después. La hermana de Donna Payant apoya esa afirmación. Ella también está convencida de que fueron unos guardias de la prisión los que cometieron el asesinato de su hermana y que luego lo encubrieron. No me acabo de creer que un recluso decidiera matar a una funcionaria de una prisión de máxima seguridad en mitad de la prisión, en mitad del día. No me lo creo. Y no es posible. Jamás había ocurrido antes y tampoco ha ocurrido después. Yo no lo hice. Lo que espero es que hagan justicia a su hermana y que encuentre paz interior. Eso espero. Sin embargo, para los investigadores no cabe la menor duda. Lemuel Smith tuvo los medios y la oportunidad para matar a Donna Payant. Un hecho que, según dicen, queda confirmado por la huella del mordisco en su cuerpo. Cometió el mismo crimen en 3 ocasiones distintas con 3 mujeres diferentes. Y debió pensar, lo he vuelto a hacer. Y por eso le cogieron. Frente a la prisión de Green Haven, ahora se yergue una lápida conmemorativa, como recordatorio del brutal asesinato de Donna Payant. Un asesinato que, según los expertos, pudo y debió haber sido evitado.